Bueno, mucho gusto, mi nombre es Camila Arias, yo soy residente de Cirugía General de segundo año de la Universidad Pontificia Bolivariana y hoy les voy a hablar sobre trauma de vejiga. Le agradezco a la doctora Ana Lucía Castaño, quien me asesoró para la realización de esta charla. Este va a ser el contenido que voy a manejar el día de hoy. Voy a empezar hablando algo breve sobre la anatomía de la vejiga, luego la epidemiología del trauma, cómo se clasifica, cómo es su presentación clínica y qué hallazgos al examen físico nos pueden hacer sospechar que tengo un trauma de vejiga, cómo realizamos el diagnóstico y ya finalmente cómo se hace el tratamiento de este tipo de traumas. Entonces, para hablar algo breve de la anatomía de la vejiga, sabemos que esta es una víscera hueca que sirve como reservorio temporal para la orina, tiene una gran capacidad de distensibilidad y es importante saber que solamente está cubierta en su parte superior por peritoneo, como lo pueden ver aquí arribita. Tiene diferentes partes, está el domo de la vejiga, que es la parte más superior y es la parte más débil de la vejiga y por lo tanto es susceptible a lesionarse cuando hay algún trauma. También tiene el fondo, el trígono, que es por donde entran los ureteres a la vejiga, y también está el cuello, que es la que conecta la vejiga con la uretra. Cuando está la vejiga vacía, generalmente se ubica en la pelvis menor y a medida que se va llenando asciende hasta la pelvis mayor. En cuanto a las relaciones que tiene con otras estructuras anatómicas, adelante se relaciona con el pubis, tenemos el espacio retropúbico que ya conocemos. En la parte de atrás, como pueden ver en la imagen de allá, en el hombre está relacionada con el recto y la porción superior de la próstata, y en la mujer, en la parte de atrás, se relaciona con la vagina. Arriba, entonces, como les comenté, está cubierta por peritoneo parietal, y abajo, en los hombres, se relaciona con la próstata y en las mujeres con los músculos del perineo. La irrigación de la vejiga está dada por ramas de la arteria ilíaca interna. La vejiga superior está irrigada por las ramas vesicales superiores y la parte inferior de la vejiga en los hombres es por las arterias vesicales inferiores, mientras que en las mujeres pues, es por la arteria vaginal, que es rama de la arteria uterina, la cual a su vez es rama de la arteria ilíaca interna. En cuanto al trauma geniturinario, en realidad no es muy frecuente, hace parte al 2 al 5% de todos los traumas y es el 10% de todos los traumas abdominales. Cuando tenemos un trauma vesical, es común que este se asocie con otros tipos de traumas de órganos intraabdominales y hasta el 20% de las veces se asocia a trauma de uretra. El principal mecanismo por el que se puede presentar este tipo de traumas es accidentes de tránsito. Generalmente lo que pasa en este escenario es que se produce una compresión directa sobre una vejiga que va a estar llena. Sin embargo, también se puede presentar en otros escenarios como son los accidentes laborales, un trauma ya sea penetrante por heridas por arma cortopunzante o armas por proyectil de arma de fuego, y también existen los traumas iatrogénicos. La AST tiene una escala de clasificación para todo el trauma urológico. Esta se usa más que todo en trauma renal. En realidad, en trauma de vejiga no lo usamos mucho porque los métodos diagnósticos que tenemos no son tan específicos para darnos como tal el grado del trauma, y es por eso que la principal clasificación que se usa es diferenciar si la ruptura que se presentó en la vejiga es intraperitoneal, es extraperitoneal o es un trauma con componente mixto, es decir, intra y extraperitoneal. Y también lo podemos clasificar dependiendo si el trauma es iatrogénico o no iatrogénico. Empezando entonces con el trauma extraperitoneal, este hace referencia al 60% de todos los traumas de vejiga. Generalmente se asocia hasta en un 85 a un 100% de las veces a fracturas pélvicas y se produce principalmente porque hay un mecanismo de desaceleración rápida, y esto en conjunto a una distorsión del anillo pélvico y sumado a diferentes fuerzas de cizallamiento va a generar que se penetre la vejiga por fragmentos óseos de la pelvis que ha sido fracturada. Se afecta principalmente la pared anterolateral de la vejiga, el trígono y el cuello. Como pueden ver ahí en la imagen, entonces la perforación no entra como tal, no perfora pues como tal el peritoneo y no entra a la cavidad peritoneal. Y existen ciertas características que me pueden hacer pensar que mi paciente tiene un trauma extraperitoneal complejo.
¿Cuáles son esas características? Que tenga una fractura pélvica abierta con exposición ósea en el lumen de la vejiga, que tenga una lesión concomitante del recto o de vagina, que se lesione también el cuello de la vejiga y que nuestro paciente tenga hematuria persistente. El trauma intraperitoneal entonces hace referencia al 30% de todo el trauma de vejiga. Generalmente este se produce por un trauma de alto impacto en una vejiga que ya está distendida porque está llena. Eso va a hacer que se produzca un aumento agudo en la presión intravesical y es por eso que el punto que más se afecta es la porción más débil, que es la que les comenté, que es el domo de la vejiga. Como pueden ver en la imagen, entonces acá la perforación, pues la ruptura de la vejiga sí entra como tal a la cavidad abdominal y vamos a tener orina dentro de la cavidad peritoneal. Y el trauma mixto, que es aquello donde se produce una ruptura intra y extraperitoneal, se produce en el 10% de los casos. El trauma iatrogénico se puede producir en diferentes cirugías y es común que se produzca en procedimientos ginecológicos, obstétricos, urológicos e incluso en procedimientos pues, de nuestra especialidad, cirugía general. Aunque no es donde más se presenta el trauma de vejiga, esta se puede lesionar cuando hacemos procedimientos que comprometen el intestino delgado, el colon, el recto, también cuando estamos haciendo una reparación de una hernia inguinal por laparoscopia y algo importante y es para recordar que durante la inserción de los trócares también podemos lesionar la vejiga y es por eso que es muy importante que lo hagamos siempre bajo visión directa. ¿Cómo se van a presentar estos pacientes? En realidad pueden presentar varios síntomas, pueden presentarse con dolor abdominal, distensión, incapacidad para orinar, pero el signo cardinal del trauma de vejiga es la hematuria macroscópica. Hasta un 95% de pacientes se pueden presentar con este signo, mientras que la hematuria microscópica se produce solamente en el 5% de los pacientes. Y al examen físico, entonces también vamos a tener varios signos que nos pueden hacer sospechar que nuestro paciente tiene un trauma de vejiga. Se pueden presentar con equimosis y edema perineal, hematoma en la pared abdominal, sangre en el meato urinario, fracturas pélvicas asociadas que, como les comenté, son frecuentes que se asocian a traumas extraperitoneales de vejiga, un dolor a la palpación suprapúbica o incluso presentarse pues, con signos de irritación peritoneal. Y en los paraclínicos podemos encontrar una disminución del gasto urinario, elevación de azoados, creatinina y BUN. ¿Cuándo debemos entonces sospechar que nuestro paciente tiene un trauma de vejiga? Si presenta hematuria macroscópica asociada a una fractura pélvica, siempre debemos tenerlo en cuenta. Si presenta fracturas pélvicas de alto riesgo, que eso quiere decir que tiene una disrupción del anillo pélvico con un desplazamiento mayor a 1 centímetro, tenga o no tenga hematuria, debemos también sospecharlo siempre. Cuando tienen un trauma uretral asociado, porque yo les conté que hasta el 20% se asocian con este tipo de traumas, y siempre que nuestro paciente haya tenido un trauma de alta energía. Ya pasando entonces al diagnóstico, el método de elección para hacer el diagnóstico en estos pacientes es la cistografía. Tiene una sensibilidad que va alrededor del 90 al 95% y una especificidad hasta el 100%. El cistotac nos permite, además de eso, ver mejor la anatomía del tracto geniturinario, ver si hay presencia o no de fragmentos óseos en la vejiga, lesiones en el cuello o lesiones de otros órganos. Los protocolos para realizar este examen es que se debe llenar la vejiga con mínimo 300, generalmente 450 cc de contraste yodado por una sonda Foley hasta la vejiga y es importante siempre hacer 2 tomas de la imagen. Apenas inyecto el contraste y después de que evacúe todo el contraste para ver si hay o no ruptura. Y este examen entonces nos va a permitir ver si tenemos solamente una contusión o si existe como tal ruptura de la vejiga. Si tenemos una ruptura extraperitoneal, entonces ese medio de contraste se nos va a extravasar a los espacios perivesicales, el espacio retropúbico o espacio de Retzius, o alrededor de la base de la vejiga, no de forma intraperitoneal. Mientras que si la ruptura ya es intraperitoneal, entonces vamos a ver que ese contraste va a entrar como tal a la cavidad peritoneal y también se puede ver cómo ese contraste va a delinear todas las asas intestinales y se va a ir a ambas goteras parietocólicas. La cistoscopia es el método de elección para hacer el diagnóstico de una lesión de vejiga durante una cirugía en el intraoperatorio, porque nos va a permitir visualizar directamente la vejiga y si no hay distensión durante este examen, eso nos sugiere la presencia de una gran perforación.
La ecografía no se recomienda como método diagnóstico. Ya entonces, para empezar con el tratamiento, siempre recordar que si se trata de pacientes politraumatizados, debemos hacer un enfoque pues con todos los lineamientos de la TLS. Si nuestro paciente tiene un trauma de abdomen, está inestable hemodinámicamente, lo debemos llevar idealmente a una laparotomía exploratoria urgente, mientras que si está estable, ya debemos determinar qué tipo de trauma tiene, pues trauma de vejiga tiene. Hola, estamos sin audio. Hola, ¿me escuchan? Ajá. Ya sí, ya Pues, sí. estamos escuchando. ¿Y hasta dónde me escucharon? Cuando ibas a empezar el artículo, se fue el audio. Acá. Sí. Ahí. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, Sí. íbamos entonces ya iniciando pues como la parte del tratamiento. Vamos a empezar a hablar del tratamiento del trauma extraperitoneal como tal y para eso les traigo este estudio, que es un estudio de cohorte multicéntrico publicado en el año 2020 en Estados Unidos y lo que ellos tenían como objetivo era analizar el tratamiento del trauma extraperitoneal de vejiga y comparar los resultados cuando hacían manejo quirúrgico versus un manejo conservador. Analizaron datos de 20 centros de trauma desde el 2013 hasta el 2018. En total, entonces, analizaron 157 pacientes, vieron que 88% de estos pacientes tenían lesiones concomitantes, el 79% de estos pacientes tenían lesiones, fracturas pélvicas asociadas y llevaron a cirugía a 43% de los pacientes y el 57% de los pacientes fue manejado de forma conservadora. ¿Qué vieron ellos entonces? Que el 23% de todos los pacientes que fueron manejados de forma conservadora con sonda tuvieron complicaciones en comparación con 19% de todos los pacientes que fueron llevados a cirugía. Sin embargo, este fue un dato que no fue estadísticamente significativo. Y en cambio, vieron que el único predictor que sí fue estadísticamente significativo para presentar complicaciones asociadas fue que el paciente tuviera una lesión del cuello de la vejiga o de uretra, como lo pueden ver acá en la tabla. ¿Qué concluyen ellos entonces con este estudio? Que cuando se hace cirugía o se da manejo conservador a pacientes con trauma de vejiga extraperitoneal, no hay diferencias estadísticamente en cuanto a la presentación de complicaciones y que el hecho de que el paciente tenga una lesión de uretra o del cuello de vejiga concomitante sí es un predictor para presentar complicaciones. Y es por esto que generalmente, pues y muchos más estudios, generalmente el trauma extraperitoneal se maneja de una forma no quirúrgica, se hace un manejo conservador, se deja una sonda uretral de 7 a 14 días. Sin embargo, hay ocasiones y hay escenarios donde sí debemos llevar un trauma extraperitoneal a cirugía. ¿Cuáles son? Que tenga un trauma concomitante de vagina o de recto, es importante repararlo de forma quirúrgica. También cuando hay abulsión del cuello de la vejiga,
cuando hacemos una imagen y vemos que hay una presencia de fragmentos óseos en la pared de la vejiga, cuando tenemos que llevar al paciente a cirugía por otra indicación, tiene lesionado otro órgano, cuando lo manejamos de forma conservadora con la sonda uretral y no mejora y el paciente y el defecto no cierra como tal en 3 semanas, o si nuestro paciente presenta hematuria persistente. En estos casos sí debemos llevar al paciente a un reparo quirúrgico. Ya entonces, siguiendo con el trauma intraperitoneal o las rupturas mixtas que tienen ambos componentes, en este caso, generalmente sí se da tratamiento quirúrgico a estos pacientes. ¿Por qué? Porque acá existe mayor riesgo de sepsis intraabdominal, mayor riesgo de peritonitis, de colecciones y de fístulas debido a que la ruptura va a abarcar la cavidad intraperitoneal. Este manejo se puede hacer por un cirujano general o un urólogo y es por eso pues, que este tema es de importancia también para nosotros. ¿Qué nos dice entonces la literatura? Podemos abordar este tipo de trauma ya sea por una laparotomía mediana, por una incisión de Van Steel, o si son lesiones aisladas y no tenemos pues como y tenemos la habilidad para hacerlo, podemos incluso hacerlo por medio de la laparoscopia. ¿Qué hay que hacer entonces? Explorar siempre la lesión, si es necesario podemos abrir más la incisión para ver la parte interna de la vejiga, ver dónde llegan ambos ureteres, ver el orificio de la uretra. Si tenemos tejido desvitalizado hay que hacer un adecuado desbridamiento y lo que recomiendan es cerrar la vejiga en 2 planos con una sutura absorbible, porque si nosotros lo hacemos con sutura no absorbible, esto va a quedar actuando como un cuerpo extraño que va a ser factor de riesgo para que se formen cálculos pues, próximamente. Entonces, el primer plano se puede cerrar con unos puntos simples, continuos, y en algunas partes leí que el segundo plano se puede hacer como con unos puntos de Lemberg para imaginar pues, ese primer plano que hicimos. En algunas ocasiones, no siempre podemos dejar un dren cerca al lugar de ese reparo y también en estos casos se deja una sonda uretral, la cual se deja por 7 a 10 días. Antes de acabar la cirugía, lo que podemos hacer es que por medio de la sonda podemos inyectar azul de metileno para ver que no nos queden fugas después de ese reparo. Acá entonces en las imágenes vemos cómo incluso la laceración de la vejiga se abrió más en la primera imagen para poder ver bien. Allá en la segunda de la derecha cómo están los orificios de los ureteres y el de la uretra, y ya luego cómo están cerrando la vejiga en 2 planos con sutura absorbible. Y el trauma iatrogénico, entonces yo lo puedo diagnosticar durante el intraoperatorio, ya sea porque tengo mis sospechas, porque estoy viendo la laceración, porque metí la sonda y estoy viendo como tal el balón, o porque hago una cistoscopia, y en ese caso lo que se recomienda es repararlo durante la cirugía, o si ya después el paciente está en el posoperatorio y por sus manifestaciones clínicas o resultados en paraclínicos o el examen físico, yo sospecho que mi paciente va a tener un trauma que se realizó durante una cirugía, puedo hacer una cistoscopia, o un cistotac para evaluar ahí la lesión y ya determinar qué tratamiento le voy a hacer. En cuanto al trauma penetrante, hay como controversias pues en el manejo porque, por ejemplo, acá les muestro que la guía europea dice que todos los traumas penetrantes deberían ser llevados a manejo quirúrgico. Sin embargo, las guías de la WSS dicen, como ven en el recuadro de abajo, que si es un trauma que no importa si es penetrante o cerrado, pero no es complicado, se podría manejar de una forma no quirúrgica. Este entonces es un estudio que les traigo que fue publicado en el 2021 y realizado en Estados Unidos, es un estudio de corte retrospectivo y lo que ellos hicieron fue analizar pacientes con trauma de vejiga penetrante desde el 2012 al 2019 y además cogieron pacientes que también tenían trauma de vejiga penetrante, los extrayeron de una base de datos que fue del 2016 al 2017. ¿Y qué hicieron ellos? Compararon en cuanto a mortalidad, complicaciones y estancia hospitalaria cuando a estos pacientes con trauma penetrante se les hacía manejo con cirugía o manejo conservador. En total, entonces, analizaron 30 pacientes de su centro local, 20% de esos pacientes fueron manejados de forma conservadora y no se presentó complicaciones en ninguno de esos pacientes. Y 45.8 pacientes fueron manejados de forma quirúrgica y en total se presentaron 24 complicaciones, esto con una P que fue estadísticamente significativa. Y de la base de datos que les comenté, cogieron 963 pacientes
En estos, el 10% de los pacientes fue manejado de forma conservadora y se presentaron 12 complicaciones en 5 de estos pacientes, y cogieron 89.9 pacientes que fueron manejados de forma quirúrgica, y en total se presentaron 280 complicaciones en 169 pacientes, y este dato también fue estadísticamente significativo. ¿Qué vieron ellos en los casos del trauma penetrante de vejiga? Que la cirugía es un factor predictor independiente para presentar complicaciones y mayor estancia hospitalaria. Y ellos concluyen con este estudio que si el paciente tiene un trauma penetrante extraperitoneal, que no tiene otras indicaciones de ser llevado a cirugía, que tiene una ruptura que es parcial o una extravasación que es contenida, incluso si es un trauma penetrante, podría ser manejado de forma conservadora. Y que el tratamiento médico en el estudio que ellos hicieron se asoció con menos tasas de complicaciones y menor estancia hospitalaria. Hay que hacerles o no cistografía a todos los pacientes en el posoperatorio. Eso también depende del tipo de trauma. Las guías dicen que cuando tenemos un trauma intraperitoneal, que es una ruptura simple, la cistografía solamente permitiría detectar una fuga por cada 1000 pacientes a las que se les haría. Por lo tanto, 999 pacientes estarían sometiéndose a un estudio innecesario. Mientras que cuando son ya traumas complejos intraperitoneales, la cistografía sí permitiría detectar más fugas y por lo tanto sí disminuiría la morbilidad asociada pues a las fugas. En el trauma extraperitoneal, en cambio, se ha visto que hasta 18% de los pacientes, cuando se les hace una cistografía de control, van a presentar una filtración. Es por esto entonces que no todos los pacientes se les hace, no es necesario hacerles cistografía en el posoperatorio, pero sí hay unas indicaciones claras. Los pacientes que tengan una ruptura extraperitoneal, ya sea que hayan sido manejados de forma conservadora o de forma quirúrgica, hay que hacerles una cistografía en el posoperatorio. Y los pacientes que tengan un trauma con una ruptura intraperitoneal compleja, o sea, que tengan varias laceraciones, también se beneficia, y que hayan sido reparados de forma quirúrgica, también se benefician de hacerles una cistografía en el posoperatorio. No se recomienda y no está indicado porque se ha visto que no mejora los desenlaces de los pacientes cuando tenemos un reparo quirúrgico de un trauma intraperitoneal que fue simple. Ya, entonces, para ir terminando, se pueden presentar varias complicaciones cuando nosotros tenemos un trauma de vejiga. Cuando son lesiones que son lejos del cuello de la vejiga, se pueden presentar episodios de urgencia urinaria. Sin embargo, cuando ya son lesiones que comprometen el cuello, se puede presentar una incontinencia total, y es por eso que esos pacientes que tengan lesión concomitante del cuello, les conté que siempre hay que llevarlos a reparo quirúrgico. Hasta 6% de los pacientes que tienen un trauma de vejiga van a presentar infecciones pélvicas o abscesos, y esto generalmente se debe a la infección del hematoma que se da cuando hay una fractura pélvica asociada. Se pueden presentar fístulas, ya sea porque hay una laceración en la vejiga que no la vimos o porque nos falló el reparo quirúrgico que hicimos de esa laceración. También otras manifestaciones como filtración urinaria, sepsis, peritonitis, que van a hacer mayor el riesgo cuando tenemos un trauma intraperitoneal de vejiga. Otras manifestaciones como urinomas y pues múltiples alteraciones hidroelectrolíticas. Y ya entonces, para terminar, como a forma de conclusión, yo basándome pues en los artículos que leí, les realicé este algoritmo que me parece pues que como que nos ayuda a tener en cuenta pues cómo debemos manejar el trauma de vejiga de una forma sencilla. Entonces, si nosotros sospechamos que nuestro paciente tiene un trauma de vejiga, ya sea porque tiene un trauma de abdomen y vemos que el paciente está inestable hemodinámicamente, recordar que es una urgencia quirúrgica y por lo tanto debemos llevarlo a cirugía. Sin embargo, si el paciente está estable y nos da tiempo para hacer estudios y yo sospecho que tiene un trauma de vejiga, debería hacer una cistografía y ya ahí analizo si tiene o no tiene extravasación del contraste. Si mi paciente no tiene extravasación del contraste, es decir, que es solamente una contusión, yo podría dejarlo en observación y este paciente no requerir ningún manejo quirúrgico. Pero si sí tiene extravasación del contraste, tengo que mirar hacia dónde se me hace el contraste. Si es una extravasación extraperitoneal y no tiene las indicaciones que yo les comenté al principio, el cuello, lesión del cuello, de la vagina, del recto, entre otras, podría manejarlo con una sonda uretral sin indicación de manejo quirúrgico. Pero si mi paciente tiene ya una extravasación del contraste intraperitoneal, esos pacientes siempre requieren ser manejados de forma quirúrgica. Muchas gracias.